al hombre, solo la conciencia histórica puede ponerle en su verdad y salvarle. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Europa se moverá cuando el primer chino asome su coleta por los Urales. ¿Es usted el señor Ortega? Señora, nada más que vagamente. Lo soy solo poco más o menos, porque siento demasiado que soy solo una remota aproximación al que debería ser, al que tendría que ser. Ortega es el nombre de una leyenda y ante su pregunta yo me encuentro como un filólogo ante un problema de crítica histórica, el de no confundir mi leyenda conmigo mismo. Todos más o menos llevamos esta doble existencia, la legendaria en la mente de los demás y la auténtica en el secreto de nuestra viviente soledad. El lugar y la fecha constituyen 2/3 de una biografía. Yo también fui emperador en el colegio que los jesuitas mantienen en Miraflores del Palo, junto a Málaga. Saliendo de Málaga, siguiendo la línea ondulante de la costa, se entra en el imperio de la luz. Yo he sido durante 6 años emperador dentro de una gota de luz, en un imperio más azul y esplendoroso que la tierra de los mandarines. Desde aquel tiempo, claro está, mi vida significa una fatal decadencia, y mis afanes democráticos acaso no sean otra cosa que una manera del despecho. Si me preguntaran cuál es el libro filosófico más importante del siglo XX, yo diría que era Sein und Zeit de Heidegger. Si me preguntaran qué filósofo ha sido en el fondo más creador, más profundamente creador, yo diría Ortega. Pero no dejó ningún libro que fuera comparable en volumen, densidad y peso histórico como el de Heidegger. Yo creo que Ortega fue más allá que Heidegger, pero no dejó un libro comparable. Yo creo que Ortega constituye uno de los episodios más interesantes e importantes de toda la vida colectiva española del siglo XX. Supuso un pensamiento coherente y original, instituciones culturales importantísimas, el diario El Sol, Revista de Occidente, la Revista España, muchas otras, y supuso un montón de ideas verdaderamente incitantes, además del núcleo de su propia filosofía e irrupciones ocasionales en la política también memorables. Frases que dejó, que hemos repetido todos, extraordinarias y casi perfectas. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. España era el problema y Europa la solución.
O se hace literatura, o se hace erudición, o se calla uno. Y para España, pues por lo menos una triple idea como respuesta a los problemas de España: europeización, liberalismo y nacionalización. En el año 1877 pasamos nuestro primer verano en el Escorial, al que habían de suceder otros muchos. José, por primera vez a los 5 años no cumplidos, contempló la que calificaría luego de nuestra gran piedra lírica. Una de las básicas impresiones de mi hermano es la que se contempla desde el Jardín de los Frailes y al que tanto nos agradaba ir. Sobre el paisaje de El Escorial, el monasterio es solamente la piedra máxima, que destaca entre las moles circundantes con la mayor fijeza y pulimento de sus aristas. Hosco y silencioso aguarda el paisaje de granito, con su gran piedra lírica en medio, una generación digna de arrancarle la chispa espiritual. En aquel veraneo escorialense aprendimos a leer y a escribir. Cuando mi hermano contaba 11 o 12 años, padeció una crisis tan profunda que le enfermó. Se sintió atraído, más bien arrastrado, por la corriente de pasiones y experiencia vital de la comedia humana de Balzac. Me dijo entonces: he adquirido una experiencia como si hubiera vivido no una, sino varias vidas. Soy ahora un viejo cargado de experiencia, y no solo por lo leído. Se han levantado en mí ideas abandadas, y no sé qué hacer para retenerlas. Temo que se me escapen, que se me olviden, aunque estoy seguro de que volverán. Ortega nació en 1883 y murió en 1955. Teniendo en cuenta que empezó a publicar en una fecha muy temprana, hacia 1902, resulta que su obra cubre prácticamente la primera mitad del siglo XX. Fundamentalmente fue un filósofo, pero como él señaló en Meditaciones del Quijote, en España, donde no había tradición filosófica propiamente dicha, ser filósofo significaba ser en un país in partibus infidelium. Meditaciones del Quijote es un libro sumamente atractivo, es un libro muy breve, pero en donde, como el propio Ortega luego nos señalará, está el origen de su filosofía. ¿Habrá un libro más profundo que esta humilde novela de aire burlesco? Es por lo menos dudoso que haya otros libros españoles verdaderamente profundos. Razón de más para que concentremos en el Quijote la magna pregunta: Dios mío, ¿qué es España? ¿Qué es esta España? Este promontorio espiritual de Europa, ¿esta como proa del alma continental? ¿Dónde está? Decidme, una palabra clara, una sola palabra radiante que pueda satisfacer a un corazón honrado y a una mente delicada, que alumbre el destino de España. Tales fueron los pensamientos suscitados por una tarde de primavera en el boscaje que ciñe el monasterio del Escorial, nuestra gran piedra lírica. Ellos me llevaron a la resolución de escribir estos ensayos sobre el Quijote. El azul crepuscular había inundado todo el paisaje. En lo alto, un lucero latía al mismo compás, como si fuera un corazón sideral, hermano gemelo del mío, y como el mío, lleno de asombro y de ternura por lo maravilloso que es el mundo. Conviene señalar que la generación del 98 es la primera generación propiamente europea que se da en la tradición literaria y de pensamiento español. Si leemos a Baroja o a Unamuno, nos encontramos en sus textos con las mismas preocupaciones que en la literatura francesa, inglesa o alemana. Hay una extraña unanimidad a la hora de leer a Nietzsche o a Schopenhauer y de inspirarse en sus visiones finiseculares.
volviendo a Ortega, en lo que respecta a la filosofía que Ortega empieza a elaborar a partir de 1914, fecha que publica su primer libro, nos encontraríamos entonces en que esta es la síntesis de esa triple tradición. Lo francés en un tono, si queremos, menor, y sobre todo el esfuerzo de la síntesis entre lo que él ha aprendido de la filosofía alemana y los problemas que retiene de su interlocución con la generación del 98, especialmente con el miembro más filósofo de todos ellos, sin duda alguna, Miguel de Unamuno. Ortega se pertenece a un periodo muy brillante de la historia intelectual de España, donde había las figuras eminentes que todos sabemos. Estaba la figura de Unamuno, que en cierto modo era el contrapunto que Ortega tomaba para sus propias expresiones, ¿no? Porque la personalidad era totalmente opuesta a la personalidad humana, a la individualidad de cada uno, como era Unamuno y como era Ortega. Unamuno le gustaba aparecer como un castizo, como un palurdo, si se quiere, y alardeaba de eso, y de hombre que habla y no conversa. Ortega era todo lo contrario, abierto, flexible, deseoso de incorporar al interlocutor y de sacar del interlocutor lo que pudiera haber de interesante para él. No es aún tristeza, ni es amargura, ni es melancolía lo que suscitan los 30 años. Es más bien un imperativo de verdad y una como repugnancia hacia lo fantasmagórico. Por esto, es la edad en que dejamos de ser lo que nos han enseñado, lo que hemos recibido en la familia, en la escuela, en el lugar común de nuestra sociedad. Nuestra voluntad gira en redondo. Empezamos a querer ser nosotros mismos, a veces con plena conciencia de nuestros radicales defectos. Queremos ser ante todo la verdad de lo que somos, y muy especialmente nos resolvemos a poner bien claro qué es lo que sentimos del mundo. Rompiendo entonces sin conmiseración la costra de opiniones y pensamientos recibidos, interpelamos a cierto fondo insobornable que hay en nosotros. Insobornable no solo para el dinero o el halago, sino hasta para la ética, la ciencia y la razón. ¿Por qué hablo de esto? Pues de qué voy a hablar tratándose de Baroja. ¿Se prefiere que hable de gramática, de lo que según dicen no tiene Baroja? La corrección gramatical, dado que exista una corrección gramatical, abunda hoy en nuestros escritores. Sensibilidad trascendente, en cambio, se encuentra en muy pocos. Tal vez en ninguno como en Baroja. Cuando hace 30 años los políticos peroraban ante las multitudes, solían rechazar esta o la otra medida de gobierno, tal o cual desmán, diciendo que era cosa impropia de la altura de los tiempos. Es curioso advertir que la misma razón daba Trajano en su famosa carta a Plinio para que no se persiguiese a los cristianos en virtud de denuncias anónimas. Ha habido pues en la historia varias épocas que se han sentido a sí mismas como arribadas a una altura. Tiempos en que se llega al término de un viaje. Momentos en que se cumple un afán antiguo y se llega a una esperanza. Es la llamada plenitud de los tiempos. Bueno, mi contacto con Ortega ha sido sensacional en mi vida, es decir, es uno de los contactos fundamentales e inolvidables. En aquel entonces, Ortega, que parece ser había tenido una tertulia abierta antes en Madrid, en algún café, decidió por fin hacer una tertulia cerrada,
una tertulia a la que no pudiera incorporarse el primero que llegaba, que es lo que ocurría con las tertulias madrileñas, sino que fuera algo autorizado expresamente. Entonces, parece ser que Harness pidió permiso para llevarme y se lo dieron. Y un buen día me lleva a la revista Occidente y me presenta a Ortega. Ortega me saludó afectuosamente, no me hizo caso ninguno, y ya no me hizo caso más en toda la tertulia. En fin, la tertulia discurrió, yo estaba allí sentado como todos los demás, se terminó la cosa y me fui. Y al otro día me dijo Benjamín, puedes venir cuando quieras. Así que fue el visto bueno. La tertulia discurría bajo su dirección, con esa autoridad que él tenía, se imponía de modo espontáneo y marchaba la cosa pues a la manera que él quisiera, muy bien, generalmente muy bien. La tertulia no era controversial en ningún momento. En primer término porque Ortega era la autoridad y ahí estaba, y era su casa y nadie iba a ponerse a combatir nada. Así que había una armonía preestablecida. He estudiado en Marburgo y en Leipzig y en Berlín. He estudiado a fondo, frenéticamente, sin reservas ni ahorro de esfuerzo. Durante 3 años he sido una pura llama celtíbera que ardía, que chisporroteaba de entusiasmo dentro de la universidad alemana. Luego he continuado años y años sumergido en la ciencia alemana hasta casi ahogarme. Ortega fue a Alemania a los 22 años, hay que tener en cuenta estas edades, porque se daba cuenta que no sabía prácticamente nada, y eso es lo que nos dice en Leipzig, no sé nada. Pero en ese momento Ortega no tiene clara todavía cuál es su vocación, si quiere hacer filosofía, latín, filología incluso, y visita Berlín, y en Berlín encuentra una Alemania impresionante para él, le deslumbra, dice: Alemania es perfecta, aquí se encuentra todo, y lo único que tiene es la amargura de tener que volver a España, a Madrid, donde no va a encontrar ningún libro. Vuelve al final de Berlín, se encuentra con que está metido en Kant y le dice a su padre: estoy absolutamente metido en Kant y voy a hacer una cátedra de filosofía. Por circunstancias personales, yo no podré mirar nunca el paisaje del Escorial sin que vagamente, como la filigrana de una tela, entrevea el paisaje de otro pueblo remoto y el más opuesto al Escorial que quepa imaginar. En esta ciudad he pasado el equinoccio de mi juventud. A ella debo la mitad de mis esperanzas y casi toda mi disciplina. Ese pueblo es Marburgo, de la ribera del Lahn. Y es ahí, en Marburgo, donde Ortega experimenta el paisaje de un modo extraordinario, está prácticamente vinculado a la tierra, a los diversos fenómenos atmosféricos. Y un día de niebla le dice a su novia: hoy hay niebla, el 28 de octubre de 1906, y le dice: hoy he visto cuál es mi destino, mi misión. Unir el germanismo, que se caracterizaba por la creación de ciencia, por la moralidad estricta, unir el germanismo con el mediterranismo, que se caracteriza por la contemplación, el gusto estético de la vida, pero por tener poca moral.
y él piensa que el futuro de España está precisamente en reunificar esas dos posibilidades, esos dos modos de vida, el germanismo y el mediterranismo. De siempre ya o para siempre, Alemania va a ser un referente clave en la vida de Ortega. En 1911, Ortega da en Marburgo un giro muy grande de la mano de Nicolai Hartmann, dejando el neocantismo hacia la fenomenología de Husserl, que es allá cuando empieza a estudiarla. En la humilde buhardilla de Marburgo, allá en lo más alto de la empinada ciudad, el admirable Nicolai Hartmann tocaba su violonchelo. Yo le escucho. Tenemos 22 o 23 años. La melodía siempre patética, casi de varón, que emite el cello, hace sus giros y evoluciones en el aire como una golondrina. Por el ventanuco veo descender la ciudad, que vive agarrada al flanco del cerro, y llegar hasta el valle por donde pasa el Lahn, cantando siempre su canción ninguna. Hartmann deja un instante quieto en el aire su arco y me dice: usted, querido Ortega, tiene altruismo intelectual. Tengo que añadir que, propiamente hablando, en Marburgo no se enseñaba filosofía. Era preciso saberla ya de antemano, traerla aprendida desde el vientre de la madre. Hacia 1908 estuve un año entero en Marburgo y en 1911 volví, pero esta vez recién casado. Allí nació mi primer hijo. Nació en un mayo florido, el día de San Germán. Por esta razón le llamé Miguel Germán. Miguel es el nombre del alemán vegetal, que vive todavía en la tierra y de la tierra. Ese tipo de hombre labriego, que es el humus del que se nutre toda nación. Pero Miguel era también el nombre de un muy viejo amigo mío, de un español profundo y pobre, que anduvo por los caminos del mundo ocultando bajo la sonrisa más cortés el corazón más dolorido. Pero tal vez ustedes tengan algunas noticias de él. Ese Miguel es Miguel de Cervantes. Aquí estamos en la sala de actos de la Universidad de Marburg. Es un lugar solemne e importante no solo en la vida de nuestra universidad, sino también en la vida de Ortega y Gasset. Es en esta sala en que le nombraron doctor honoris causa por la Facultad de Derecho de nuestra universidad en 1952. Uno se puede preguntar por qué no le nombraron doctor honoris causa por la Facultad de Filosofía. Es un hecho curioso, pero los aficionados, los lectores de Ortega y Gasset se encuentran contadas veces entre los representantes de la filosofía universitaria, sino más bien en todas las capas de la sociedad alemana de la temprana República Federal. Tiene sus lectores entre los abogados, los médicos, las profesiones liberales, etc. Y en ese sentido hay que añadir que Ortega tuvo también ciertas dificultades de vez en cuando con la realidad restaurativa de la temprana República Federal de los años 40 y 50. Y en una carta que envió a su editor alemán Rowohlt, lo dice muy claramente de que en el fondo no se hacía ilusiones sobre sus posibilidades de influir en la sociedad y en la actitud cultural de la sociedad alemana de estos tiempos. Ortega tiene su público en Alemania. Sus libros están en la librería, son vendidos, son leídos,
tiene su público, pero como siempre ocurre en este país, no entre los representantes de la filosofía universitaria. Pero hay que añadir que el año pasado, con motivo de los 50 años de su muerte, hubo un congreso importante en Dresden, en que por primera vez se constata también una fuerte participación de filósofos universitarios. Y en este contexto es tal vez interesante recordar que en 1983 tuvimos aquí en Marburg un pequeño coloquio orteguiano con motivo del primer centenario de su nacimiento, en el que Enrique Tierno Galván, el alcalde de Madrid, nos hizo el honor de una visita y de una conferencia sobre Ortega aquí en esta misma sala. De mis estudios en Marburgo, en Leipzig, en Berlín, saqué la consecuencia de que yo debía, por lo pronto y durante muchos años, escribir artículos de periódico. Y lo primero que necesito decir de mis libros es que propiamente no son libros. En su mayor parte son mis escritos, lisa, llana y humildemente, artículos publicados en los periódicos de mayor circulación de España. Yo creo que Ortega tiene dos dimensiones, una dimensión que es evidente, es un gran pensador, que con la rebelión de las masas pues nos entrega uno de los grandes textos de filosofía social de la primera mitad del siglo XX, que sigue siendo un libro de lectura útil y que tiene por lo tanto un eco merecido, pero al lado de esta dimensión de gran pensador, Ortega es un hombre que desde su primera juventud está preocupadísimo por encontrar una fórmula de transformar y de modernizar España. Se puede decir incluso que su biografía filosófica y política no se puede entender sin esta coexistencia de las dos dimensiones. El intento de Ortega de promover empresas de modernización y de incidir en este sentido sobre la opinión pública española alcanza su cenit en su colaboración en el periódico El Sol, fundado por Nicolás María de Urgoiti, y en el cual desde el primer momento juega un papel decisivo, como claramente primus inter pares, no solo como colaborador, sino en la orientación del periódico. Entonces, esta colaboración suya entre 1917 y 1930 nos muestra un Ortega que por una parte lanza ahí sus principales escritos, por ejemplo España invertebrada está publicada ahí, pero también en el famoso artículo que termina con la condena de la monarquía, que costará la vida al Sol de Urgoiti y Ortega y abrirá un camino de frustración y de vacío de cauces editoriales para ambos, pero este intento siempre tropieza con que El Sol es un periódico minoritario. Si alguien mira la miseria de mi obra no más que al trasluz, lo que ve es un hombre estremecido en torno a ciertos grandes temas españoles, danzando ante ellos en frenesí ritual como David delante del arca. Nada español me es ajeno, todo forma parte de mí, mas, por lo mismo, tengo que amar y rendir culto a lo que está bien en España, que es muy poco, y odiar todo lo que está mal, que es el resto. Es un hombre absolutamente metido en su tiempo, que desde el principio tiene un esquema claro y él va a hacer sucesivos ensayos para conseguir que las minorías primero transformen al conjunto de la sociedad. Sería la idea de sus primeros años, la posición de acercamiento al Partido Socialista, y a partir de 1919, ya cargado de más preocupaciones por la Revolución Rusa, primero, después por la conciencia de que ha fracasado en sus intentos de modernización, a pesar del prestigio alcanzado, lo cual obviamente le tenía que dejar un tanto perplejo, él reflexiona sobre la necesidad de que estas minorías se impliquen en la política, impongan su visión, y esto es lo que le lleva pues, a participar a dirigir la agrupación al servicio de la República y encontrar ahí una nueva frustración.
La historia iba tan deprisa que mejoró incluso las mejores expectativas. La República llegó sin un solo esfuerzo y Ortega se encontró en una situación un tanto inequívoca. Tenía sentido mantener una agrupación que había cubierto su objetivo o había que meterse en política. Ortega decidió meterse en política, entonces gana un acta de diputado por León y en el año siguiente prácticamente no hace otra cosa que discutir las Cortes, defender artículos de ley, intervenir en la redacción de la Constitución republicana. Considero como una de las desdichas más graves que han acontecido en la vida política durante los últimos años el que el regionalismo apareciera por vez primera teñido ya de lo que es más opuesto a él, de un arcaísmo nacionalista. Yo imagino una España nueva constituida en grandes unidades regionales, cada cual con su gobierno local y con su asamblea comarcana de sufragio universal. En esa muchedumbre de asambleas locales habrá de movilizarse un número crecido de hombres que aprenderá en ellas responsabilidad política y el sentido de los negocios públicos. Lanzar a España toda, a esa España enorme y profunda en esa nueva vida, sí que sería verdaderamente una ingente transformación del país. Movilizados los millones de españoles en ella, se darán verdaderamente cuenta de que empieza una nueva era y día por día sentirán que se inicia un albor de historia. Yo creo que Ortega para el historiador es extraordinariamente interesante en muchos sentidos. A mí me interesa primero la idea de que España es un país, era un país invertebrado por la ausencia de minorías y por el particularismo regional, y esa otra idea que desarrolló en la redención de las provincias, de que España era puro pueblo, que la verdadera realidad social eran las provincias y que en España había que hacer política desde las provincias y para las provincias. Eso se tradujo en una concepción territorial de Ortega sumamente interesante y sumamente actual, su teoría de la gran comarca, lo que hoy equivale a nuestras regiones. Eso fue la propuesta de Ortega en la Constitución de 1931, en el debate sobre los nacionalismos y sobre Cataluña. Ortega hubiera estado mucho más próximo a lo que hoy entendemos por un Estado de las autonomías que a un Estado con algunas pocas autonomías selectivas. Después de la guerra civil española, Ortega, se ha dicho alguna vez, se queda sin público, no tiene referencia y en cierta medida se ve su fracaso, pero algunos decimos, y el profesor Andrés de Blas también lo ha dicho, la Constitución española rezuma toda ella ideas orteguianas. Yo incluso creo que se puede decir que el fracaso político de Ortega en la República encuentra cierta venganza positiva en la Constitución española. Es sabido que él se desilusiona muy pronto. En diciembre de 1931 da su famosa conferencia Rectificación de la República y el título lo dice todo. Se inicia aquí ese complejo fenómeno biográfico que conocemos con el nombre del silencio de Ortega, tan estudiado, tan a veces cicateramente discutido, pero que constituye, como ya he dicho, un elemento muy importante de su biografía. Es ya bastante penoso obligar a decir ahora cosas un poco tonitruantes a un hombre que interrumpió su ejercicio político sin ruido alguno, apagándose lentamente, borrándose poco a poco para intentar que ni siquiera fuera notada su aspiración a no existir. Pero esto no es sino un síntoma, al fin y al cabo minúsculo, de la inconcebible ligereza con que muchos españoles asisten a la agravación del destino nacional, agravación que se produce en pura pérdida para todos y sin que nadie, que no sea ciego, pueda hacerse ilusiones siquiera de que va a ser él quien se beneficie del mal. En una conferencia dada en diciembre de 1931, reclamé un deslinde de responsabilidades y me hice insolidario de la manera como se entendía por los gobernantes la República.
pero ni la opinión ni los grupos políticos me hicieron el más ligero caso. Este fracaso rotundo y perfecto me da derecho a un silencio cuando menos transitorio. Lo que sucedió en España con la sublevación y lo que vino enseguida torció el rumbo de todo el mundo, porque la República se acabó en el momento en que se acabó la democracia, y la democracia no podía subsistir en aquellas circunstancias. De modo que para el pensamiento político y la idea política de Ortega no había ya nada que hacer. Y es lo que ocurrió con él, que tuvo que callarse, y callarse penosamente. Y llevó el contratiempo histórico tremendo, lo asumió del modo relativamente menos, digamos, censurable posible. Pero tampoco fue algo en que él se luciera, porque lo que hizo fue aguantar el temporal, sencillamente. Aguantarlo lo mejor que pudo, con dignidad, sin perder la dignidad, pero perdiendo sí la línea de su relación con la cosa pública. No podrá escribirse mi biografía, dado que ella tuviese algún interés, sin dedicar algunos capítulos centrales a la Argentina. Es decir, yo debo, ni más ni menos, toda una porción de mi vida, situación, emociones, hondas experiencias, pensamientos a ese país. Así, absolutamente así. Debo, pues, una parte sustancial de mí mismo, de mi vida, a la Argentina. Tengo, pues, una deuda enorme con ese país. Y estas no son palabras. No es que yo diga que tengo esa deuda, sino que la tengo, dígalo o no. Esta experiencia americana comenzó en 1916, en plena Guerra Mundial, cuando la Institución Cultural Española, financiada por la Colectividad de Argentina y fundada en 1914, hizo un intercambio cultural y científico con la Junta para Ampliación de Estudios para intercambiar profesores españoles que vinieran a la Argentina. Fue recibido aquí, en el lugar donde estamos en estos momentos, que es la Academia de Letras, con su padre, que era académico en España, y lo recibieron con muchísimo fervor y quizás con gran expectativa, porque a Ortega lo conocían muy poco. Ortega dijo, bueno, hay un nuevo siglo, tenemos que mirar con un nuevo régimen de atención, hay un cambio de percepción, y se dirigió a dos grupos muy importantes. Los jóvenes de Argentina, sobre los cuales él veía que podía haber posibles cambios, incluso se dice que Ortega tuvo mucho impacto en la reforma universitaria que hubo en la Argentina en 1918, y luego en las mujeres. Él veía que la mujer argentina era un vehículo muy importante de cambio y transformación. Incluso dijo que ellas serían las que cambiarían el fondo cultural de la Argentina. Y entre esas mujeres estaba, por supuesto, su gran impacto emotivo, su coup de foudre, como diríamos, que fue Victorio Campo. Cuando la conoció Ortega, ella estaba en plena juventud, tenía 26 años, se quedó impactada por esta mujer mundana, ávida de cultura, y estableció un profundo diálogo con ella.
con ella y con toda la mujer argentina, con todas las mujeres argentinas, porque hubo muchas otras que establecieron contacto con Ortega en este primer viaje. Es muy importante la relación con Victoria Ocampo porque ella inspiró definitivamente esa serie de ensayos que Ortega escribió sobre la cultura del amor. Pasan definitivamente por Victoria Ocampo en un principio y luego serán filosofía mucho más profunda. Pero ella dejó indudablemente una profunda huella, no solo sentimental, sino intelectual en su desarrollo de esta filosofía que llamó la cultura del amor. En el segundo viaje, Ortega vino invitado por Amigos del Arte, cuya presidenta era Elena Sancinena de Lizalde, una gran amiga de Ortega, que lo invitó a Ortega a hablar sobre su razón histórica y también sobre un tema sociológico muy importante en la Argentina, que era el hombre y la gente. El tercer y último viaje de Ortega a la Argentina, entre 1939 y 1942, fue uno de los viajes más difíciles para Ortega, pero también era difícil para los argentinos que se encontraban desmoralizados por la próxima guerra mundial que había hecho colapsar los mercados. Ortega sabía que este era un ambiente muy difícil para comunicarse con la gente. En la Avenida de Mayo los españoles estaban totalmente divididos, en ambos lados de la acera se discutía y se tiraban sillas y mesas sobre el tema de la Guerra Civil Española, o sea que la división estaba también en las colectividades y en los residentes españoles. Era un ambiente muy difícil. En una serie de conferencias que dio en la radio habló sobre la meditación de la criolla. Este es un texto muy importante que se conserva un original en el Jockey Club de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. En este texto Ortega vuelve a retomar el tema de la identidad argentina y vuelve a encararlo en su lado más positivo y más fecundo y fértil sobre cómo se mezcló años y siglos de sangre española con la sangre nativa, con las inmigraciones, y lo enfocó y lo encaró desde el punto de vista de la mujer. Lo primero que la criolla es, amigos, es vehemencia. Sin esto, no habría nada de todo lo demás. La palabra vehemencia es magnífica. La criolla es vehemente porque vive en constante y omnímodo lujo vital. Existe, con sobre de existir. No está ante nada escasa de reacción, como la mujer del norte de Europa, que es un poco inerte. Por eso digo que vive en constante lujo vital. No importa que sea rica o que sea pobre. Luego en La Plata habló sobre meditación del pueblo joven, también diciendo lo difícil que era comunicarse en estos momentos, porque todo lo que salía de la boca de un exiliado era totalmente tergiversado. Él habla de que había colapsado el santo sacramento de la comunicación y lo dice profundamente, íntimamente, como problema personal. Él dice que sus viejas amistades se van erosionando. Eso es quizás uno de los motivos por el cual yo percibo que Ortega se cerró herméticamente en su silencio. Puedo decirte que desde el 9 de febrero mi existencia
no se parece absolutamente nada a la que ha sido hasta entonces y que, sin posible comparación, atravieso la etapa más dura de mi vida. Muchas veces, en estos meses, he querido morirme en el sentido más literal y físico, pero en una muerte de angustia. Es curioso el resultado que tuvo los años de docencia de Ortega entre los argentinos. Creemos que Ortega está ausente todavía como filósofo en las universidades, pero yo creo que donde Ortega dejó verdaderamente su huella y donde lo recoge permanentemente la voz argentina es en el lector de periódicos, porque la gran cátedra de Ortega fueron los diarios, fue la prensa, donde él volcó todo su pensamiento íntimamente pensado, intercambiando ideas, propuestas y siempre alentando al argentino a un cambio, a conocerse a sí mismo, a buscar su identidad. Los últimos años de la vida de Ortega es una época, a su manera, de profundo éxito, puesto que le llaman prácticamente todas las grandes universidades europeas y americanas. Poco antes de morir todavía está Ortega dando una de sus últimas conferencias en la Fundación Cini de Venecia, hablando del hombre medieval como precedente del hombre europeo actual. Volverá a España, se sentirá dispuesto, está de viaje por el norte de España, por el norte fresco que tanto le gustaba a Ortega, como digo, se siente indispuesto, vuelve a Madrid y muere al poco tiempo. Zumaya fue para mi padre y para toda la familia un lugar de veraneo feliz y divertido, aunque él sostuviera que había perdido allí el tiempo. Y algunos de sus mejores amigos pasaban en Zumaya unos días solo para charlar con él. Allí, en Zumaya, villa abierta a los forasteros, sin dejar de estar siempre sumida en sí misma, veraneé yo con mis padres y hermanos desde la infancia. Junto a la bocana del puerto, Santiago Echea, estudio y museo del gran pintor Ignacio Zuloaga, era quien daba peso y prestigio a aquel rincón de Euskadi tan inolvidable para mí. Lo primero con lo que me encontré en la universidad cuando llegué, pues era con la muerte de Ortega, ¿no? Se le rindió un homenaje que no he olvidado, ¿no? Fue la primera vez que yo oí hablar a Marañón, ¿no? Además de él intervino un estudiante, Lucio García Ortega, ¿no? Que de alguna manera pues nos representó a todos, ¿no? Este homenaje póstumo a Ortega y Gasset es el homenaje de los que pudimos haber sido discípulos suyos,
de los que no lo somos y estamos sufriendo el vacío que él dejó al abandonar por causas conocidas su cátedra de metafísica. Es el homenaje de la juventud universitaria, de los universitarios sin universidad que somos, de los que hemos tenido que aprender muchas cosas fuera de las aulas, en los libros que no son los de texto, en idiomas que no son el español. Somos discípulos sin maestros. Ortega personalmente se llamó a sí mismo el americano, pero su huella no habría perdurado si no hubiera sido por la labor de sus discípulos en el exilio filosófico después de la Guerra Civil, ¿no? Yo tuve la suerte de tener por maestros a discípulos de Ortega, ¿no? Artemio Rodríguez Huescar fue el primero en el bachillerato, pero luego en la facultad, al poco tiempo, pues me encontré con Aranguren, ¿no? Y antes, en el propio Colegio Estudio, había tenido un curso de preuniversitario a cargo de Julián María. Ortega fue un lujo cuando volvió a España, ¿no? Que no se supo aprovechar. Y mientras que, bueno, pues que Ortega era un valor cotizado en Europa, ¿no? Aquí pues estaba en el ostracismo, se le ofendió gravemente, se le insultó, se publicaban artículos diciendo que se calle. Decir que Ortega se incorpora a la España franquista es ser notablemente impreciso. Es verdad que abre un casa en la calle Montesquinza y es verdad que durante un momento en que Ortega cree que el franquismo puede abrirse e intentar aventuras políticas no dictatoriales, en ese momento Ortega dedica una serie de cursos a temas rigurosamente intelectuales, perfectamente distanciados de la política, como son los que expone en el marco de una academia privada que él funda con ayuda de Julián Marías y con ayuda de su hija Soledad Ortega. Ortega dará estos cursos con desigual fortuna, porque si bien la matrícula tiene éxito y van sus amigos y va una parte de la juventud, Ortega se da cuenta que el régimen político le está cortocircuitando, en definitiva es consciente de que está siendo manipulado. Esto explica que Ortega corte radicalmente la vida de este Instituto de Humanidades. Una de las cuestiones de que siempre se habla es la posible relación entre Ortega y Falange. Yo creo que las cosas están relativamente claras. José Antonio Primo de Rivera fue un admirador de Ortega, esto es cierto, pero Ortega no quiso nunca el tener un contacto con José Antonio. Hay incluso una anécdota que me permito reproducir, que me contó Soledad Ortega, según la cual pues estaban comiendo en un restaurante, estaba Ortega comiendo con ella, no sé, con alguien más, en otra mesa estaba José Antonio Primo de Rivera, que mandó a través de un camarero un billetito diciendo que quería saludarle y hablar con él, y Ortega se negó, pronunciando una frase críptica, diciendo este hombre está muerto, creo, o algo parecido, algo que le distanciaba totalmente. Ortega naturalmente que fracasa, lo cual a algunos les duele, pero este fracaso está cargado de grandeza. Pero insisto, este fracaso, ¿por qué considerarlo como algo negativo? Yo creo que es un poco el fracaso de la modernización política en el siglo XX reflejado en una figura preclara, ¿no? A Ortega se le entiende mejor si uno lo coloca en el mundo de finales del XIX y principios del XX, en que él nació y sobre el que reflexionó y desde el que se asomó al pensamiento. Fue una época, Ortega se definió como nada moderno y muy siglo XX, y por lo tanto una época en la que apareció una nueva modernidad, una modernidad definida, por ejemplo, por Freud, por la nueva física de Einstein, Heisenberg, etcétera, por la vida urbana, la irrupción de las masas en la vida pública, una modernidad en la que cambió la visión del mundo, el espacio, tiempo aparecieron en crisis y donde se redescubrió a un hombre sujeto de pasiones emocionales, subconscientes, instintivas, previamente desconocidas. Ortega, como Heidegger, Jaspers y otros filósofos de los años 20 y 30, pusieron ese énfasis en la vida como la única realidad radical, la vida
como un proyecto en libertad del hombre, la experiencia de la propia existencia que tiene que hacer cada cual. No fue nunca un filósofo en absoluto pesimista o de la desesperación, como pudieron serlo otros filósofos de la vida. Frente a ese pesimismo, en alguna ocasión llegó a decir, bueno, pues que esto es la vida, pues que venga otra vez. Verdaderamente incitantes, además del núcleo de su propia filosofía e irrupciones ocasionales en la política también memorables. Frases que dejó, que hemos repetido todos, extraordinarias y casi perfectas. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. España era el problema y Europa la solución. O se hace literatura, o se hace erudición, o se calla uno. Y para España, pues por lo menos una triple idea como respuesta a los problemas de España: europeización, liberalismo y nacionalización. En el año 1877 pasamos nuestro primer verano en el Escorial, al que habían de suceder otros muchos. José, por primera vez a los 5 años no cumplidos, contempló la que calificaría luego de nuestra gran piedra lírica. Una de las básicas impresiones de mi hermano es la que se contempla desde el Jardín de los Frailes y al que tanto nos agradaba ir. Sobre el paisaje de El Escorial, el monasterio es solamente la piedra máxima, que destaca entre las moles circundantes con la mayor fijeza y pulimento de sus aristas. Hosco y silencioso aguarda el paisaje de granito, con su gran piedra lírica en medio, una generación digna de arrancarle la chispa espiritual. En aquel veraneo escorialense aprendimos a leer y a escribir. Yo también fui emperador en el colegio que los jesuitas mantienen en Miraflores del Palo, junto a Málaga. Saliendo de Málaga, siguiendo la línea ondulante de la costa, se entra en el imperio de la luz. Yo he sido durante 6 años emperador dentro de una gota de luz, en un imperio más azul y esplendoroso que la tierra de los mandarines. Desde aquel tiempo, claro está, mi vida significa una fatal decadencia, y mis afanes democráticos acaso no sean otra cosa que una manera del despecho. Si me preguntaran cuál es el libro filosófico más importante del siglo XX, yo diría que era Sein und Zeit de Heidegger. Si me preguntaran qué filósofo ha sido en el fondo más creador, más profundamente creador, yo diría Ortega. Pero no dejó ningún libro que fuera comparable en volumen, densidad y peso histórico como el de Heidegger. Yo creo que Ortega fue más allá que Heidegger, pero no dejó un libro comparable. Yo creo que Ortega constituye uno de los episodios más interesantes e importantes de toda la vida colectiva española del siglo XX. Supuso un pensamiento coherente y original, instituciones culturales importantísimas, el diario El Sol, Revista de Occidente, la Revista España, muchas otras, y supuso un montón de ideas. Un filólogo ante un problema de crítica histórica, el de no confundir mi leyenda conmigo mismo. Todos más o menos llevamos esta doble existencia, la legendaria en la mente de los demás
y la auténtica en el secreto de nuestra viviente soledad. El lugar y la fecha constituyen 2/3 de una biografía. Cuando mi hermano contaba 11 o 12 años, padeció una crisis tan profunda que le enfermó. Se sintió atraído, más bien arrastrado, por la corriente de pasiones y experiencia vital de la comedia humana de Balzac. Me dijo entonces: he adquirido una experiencia como si hubiera vivido no una, sino varias vidas. Soy ahora un viejo cargado de experiencia, y no solo por lo leído. Se han levantado en mí ideas abandadas, y no sé qué hacer para retenerlas. Temo que se me escapen, que se me olviden, aunque estoy seguro de que volverán. Ortega nació en 1883 y murió en 1955. Teniendo en cuenta que empezó a publicar en una fecha muy temprana, hacia 1902, resulta que su obra cubre prácticamente la primera mitad del siglo XX. Fundamentalmente fue un filósofo, pero como él señaló en Meditaciones del Quijote, en España, donde no había tradición filosófica propiamente dicha, ser filósofo significaba ser en un país in partibus infidelium. Meditaciones del Quijote es un libro sumamente atractivo, es un libro muy breve, pero en donde, como el propio Ortega luego nos señalará, está el origen de su filosofía. ¿Habrá un libro más profundo que esta humilde novela? Al hombre, solo la conciencia histórica puede ponerle en su verdad y salvarle. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Europa se moverá cuando el primer chino asome su coleta por los Urales. ¿Es usted el señor Ortega? Señora,
nada más que vagamente. Lo soy solo poco más o menos, porque siento demasiado que soy solo una remota aproximación al que debería ser, al que tendría que ser. Ortega es el nombre de una leyenda y ante su pregunta yo me encuentro como